En 1993, Hollywood hizo algo que durante años había evitado. Puso al SIDA en el centro de una gran película comercial. Y para muchos, eso era demasiado. La enfermedad todavía provocaba miedo, desinformación, rechazo, y millones de personas preferían no hablar del tema. Pero entonces apareció Filadelfia, una película que no solo cambió el cine, también obligó a Estados Unidos a mirar una realidad que llevaba demasiado tiempo ignorando. Hoy es difícil entender el nivel de miedo que existía alrededor del SIDA durante los años 80 y principios de los 90. Las noticias eran constantes, las muertes aumentaban y la desinformación era brutal. Muchísimas personas asociaban automáticamente la enfermedad con la comunidad gay. Eso provocó discriminación extrema, personas perdiendo trabajos, familias rechazando hijos, pacientes tratados como amenazas y medios de comunicación alimentando todavía más paranoia. En ese contexto, Hollywood tenía miedo de tocar el tema. Pensaban que el público no quería verlo, que sería incómodo, demasiado triste, demasiado polémico. Pero Filadelfia decidió hacer exactamente eso. La película seguía la historia de Andrew Beckett, un abogado talentoso que es despedido después de que su firma descubre que tiene SIDA. Entonces decide demandarlos por discriminación. La premisa parecía simple, pero en realidad era explosiva para la época, porque obligaba al público a empatizar con alguien que durante años había sido marginado socialmente, y eso generó tensión desde el principio. Uno de los movimientos más importantes fue el casting. Tom Hanks aceptó interpretar a Andrew Beckett en un momento donde muchos actores todavía temían relacionarse con personajes LGBT. Y Denzel Washington interpretó al abogado que inicialmente también tiene prejuicios. Esa dinámica fue clave, porque representaba algo que ocurría en la sociedad real. Muchísimas personas no entendían el SIDA y reaccionaban desde miedo o ignorancia. La película no intentó esconder eso, lo mostró directamente. Cuando Filadelfia se estrenó, las reacciones fueron intensas. Muchos críticos la elogiaron, pero también hubo incomodidad. Algunas personas consideraban que Hollywood estaba politizando el cine. Otras simplemente no querían enfrentarse emocionalmente a la realidad de la epidemia. Sin embargo, la película conectó con millones, porque detrás de toda la discusión social había una historia profundamente humana. Una historia sobre dignidad, miedo, soledad y discriminación. Tom Hanks recibió elogios enormes por su actuación. La transformación física fue impactante, pero lo más importante fue la vulnerabilidad emocional que transmitía. Andrew Beckett no era presentado como símbolo abstracto, era una persona, y eso ayudó a cambiar la percepción de muchísimos espectadores. Porque una cosa es escuchar estadísticas y otra muy distinta es conectar emocionalmente con alguien. Ahí estaba el verdadero poder de Filadelfia. La película también ayudó a abrir conversaciones que antes parecían imposibles en el cine comercial. Por primera vez, millones de personas discutían abiertamente temas como discriminación laboral, homofobia y SIDA dentro de una película mainstream. Eso fue enorme, especialmente en una industria que durante años había preferido evitar cualquier tema considerado demasiado incómodo. Filadelfia ganó premios importantes. Tom Hanks ganó el Oscar, y la canción Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen se volvió icónica. Pero el impacto real fue mucho más grande que los premios. La película ayudó a humanizar una crisis que durante demasiado tiempo había sido tratada desde el miedo. Y eso cambió algo dentro de la cultura popular. Aún así, con el paso de los años también aparecieron críticas. Algunas personas creen que la película fue demasiado cuidadosa, demasiado segura para estándares actuales. Y probablemente tienen razón. Pero también es importante entender el momento histórico. Filadelfia no apareció en una época cómoda. Apareció cuando hablar de SIDA todavía generaba pánico. Y aún así, logró llegar al público masivo. Eso fue lo revolucionario.
Después de Filadelfia, Hollywood comenzó lentamente a tocar temas LGBT y VIH con menos miedo. No solucionó todo, pero ayudó a abrir una puerta, una conversación, un espacio que antes prácticamente no existía dentro del cine comercial grande, y ese legado todavía permanece. Hoy, ver Filadelfia sigue siendo emocionalmente duro, porque recuerda una época marcada por dolor, rechazo y silencio. Pero también recuerda algo importante: el cine puede cambiar conversaciones, puede generar empatía, y puede obligar a una sociedad entera a mirar aquello que prefería ignorar. ¿Crees que Filadelfia habría sido igual de importante si se estrenara hoy? Te leo en comentarios. Y suscríbete a Heteroflexible TV para más historias sobre cine, censura y cultura pop.